Vamos a proceder a la celebración de esta comisión de Hacienda y para ello iniciamos el primer punto del orden del día, que es un debate agrupado, una solicitud de comparecencia de la excelentísima señora consejera de Hacienda y Administración Pública a fin de que informe sobre la estructura orgánica presupuestaria y funcional de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. Al tratarse de una comparecencia interesada por 3 grupos y ser agrupada, vamos a hacer las intervenciones de menor a mayor y tiene la palabra el señor Hernández. La consejera. El orden sería primero el señor Hernández y ya empieza hablando la señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todas. Y, señorías, antes de comenzar el debate del análisis de los entes instrumentales, me parece necesario contextualizarlo y referirme previamente al principio que inspira la política del Gobierno de Andalucía, que es la defensa de la provisión pública de los servicios, porque entendemos que es la mejor garantía de eficiencia y de calidad. Además, señorías, estamos convencidos de que esta provisión pública es un elemento esencial para preservar la equidad y, por tanto, la igualdad de oportunidades del conjunto de la ciudadanía. Yo diría, señorías, que esto no es solo una cuestión personal, que se podría rebatir, sino que viene avalada por numerosos estudios económicos internacionales que coinciden en que la provisión pública de los servicios, es decir, no solo que la financiación sea pública, sino que se provea desde lo público, es más eficiente que la provisión privada. Además, tiene elevados niveles y estándares de calidad y es compatible con la competitividad económica. Yo diría que, lamentablemente, en los últimos años de crisis económica, las políticas de austeridad y de reducción del gasto público que han recorrido Europa han ido dirigidas al adelgazamiento de los servicios públicos e incluso al intento de privatizarlos. De hecho, en nuestro país, la aplicación por el Gobierno central de la Ley Orgánica 2/2012, en gran medida, iba dirigida a forzar a las comunidades autónomas para que llevaran a cabo intensos ajustes del gasto público, así como procesos de privatización de entes y servicios públicos. Pero hay que decir, señorías, que pese a ello, en Andalucía nos hemos mantenido firmes en el compromiso de que las medidas de ajuste no afectaran a la prestación de servicios públicos fundamentales y hemos conseguido preservar el ámbito público de estos servicios esenciales. Yo diría que se ha debido a la mejora de la eficiencia, al reparto de los esfuerzos y, por tanto, aprovecho ya desde aquí para hacer un reconocimiento a la contribución que han hecho de forma decidida los empleados públicos de Andalucía. Somos conscientes, desde el Gobierno andaluz, de este esfuerzo que ha garantizado que se mantengan los servicios públicos esenciales y era por ello uno de nuestros compromisos que hemos ido refiriendo a lo largo de los últimos meses, que en cuanto hubiera capacidad económica por parte del Gobierno andaluz íbamos a devolver la recuperación de esos derechos que quedaron aparcados con motivo de la crisis y tal como, señorías, hemos negociado con los sindicatos que los representan. En estos años ha habido administraciones públicas que, por ende, han optado por vender algunas de las empresas públicas, por reducir o cerrar servicios y también por un despido masivo de empleados públicos. A la contra, en Andalucía se han repartido, como decía, los esfuerzos y, además, hemos aprovechado la recuperación económica, entre otras cuestiones, para restablecer todos los derechos a estos empleados. Por eso, señorías, el sector instrumental, que es el objeto de este debate, forma parte de esa estructura de provisión de servicios públicos en aquellas áreas de actividad que se entendía requerían la existencia de un ente especializado y con autonomía de gestión. Su tipología, organización, régimen jurídico, régimen presupuestario y de control viene establecido en la LAJA, en la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, así como se viene modificando en los textos refundidos de la Ley General de la Hacienda Pública. En el año 2016, en lo concreto, se recoge el detalle de los estados de ingresos y gastos de cada una de las agencias administrativas y de régimen especial, así como los presupuestos de explotación y de capital de agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones que integran el sector público de Andalucía. Asimismo, se delimita su régimen de financiación y el régimen económico del personal que realiza funciones de alta dirección. Por tanto, la estructura y la organización de estos entes instrumentales es pública. La conoce, yo creo que la mayoría de sus señorías, puesto que su creación requiere, en primer lugar, una ley de creación en este Parlamento
Ese es el caso de agencias administrativas y las públicas empresariales. En segundo lugar, una autorización previa por una ley como requisito necesario para las agencias de régimen especial. Y, en tercer lugar, si se constituyen conforme a sus leyes específicas, como las sociedades mercantiles, Ley de Hacienda Pública y Ley de Patrimonio, o las fundaciones por la Ley de Fundaciones de Andalucía. Sin olvidar, señorías, que la totalidad de los estatutos de todos estos entes se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Además, la información sobre el sector público instrumental no es estática, no se limita al momento de su creación, sino que es una información que se actualiza y que es accesible a través del portal de transparencia de la Junta de Andalucía. En efecto, y en este portal se pueden consultar, yo diría que la mayoría de los datos de interés y las novedades de todos los entes instrumentales de nuestra comunidad. A través del apartado de publicidad activa, que es donde la Junta difunde por propia iniciativa toda la información, se garantiza la transparencia y se facilita, espero que sí, el control de la actuación pública. Desde esta vertiente, insisto, de publicidad activa, se accede, por ejemplo, a información institucional, organizativa de la Junta de Andalucía, y allí pueden consultar el inventario de entes de la comunidad autónoma, que es una relación con la denominación de cada uno de ellos, así como el inventario de entes que elabora el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ambos inventarios contienen, yo diría que información muy detallada sobre naturaleza jurídica, componentes, datos relativos a altos cargos, a la plantilla, a las actividades que desarrollan, al capital social y también las fuentes de financiación de estos entes instrumentales. Ofrece información complementaria sobre retribuciones de los directores o gerentes de los entes públicos, sobre los PAIF, los programas de actuación, de inversión y de financiación de los entes, sobre rendición de cuentas y otras materias que pueden ser de interés. Si ustedes consultan estos inventarios, observarán que la finalidad de la mayor parte de los entes está relacionada con la prestación de servicios públicos esenciales, es decir, son educativos, sanitarios, sociales y de fomento de la vivienda, entre otros. Una prueba de que esto es así es que en el presupuesto del año 2016 el 77,4% de la financiación que se dirige a este subsector se hace de forma directa a servicios públicos de carácter social. En concreto, la financiación a la explotación, esto es para gasto corriente de las entidades sociales, aumentó un 4,6% en el vigente presupuesto, mientras que la que correspondió a entes no sociales disminuyó un 6,1%, una clasificación, la de entes sociales o entes no sociales, que la hicimos a propósito de la negociación del presupuesto y que lo que nos permite es saber exactamente cuál va a ser el destino que finalmente pueden tener esta financiación importante de la Junta de Andalucía. Los únicos entes no sociales, señorías, que incrementan su presupuesto son los gestores de fondos europeos del nuevo marco 14-20, que, como saben, se ha empezado a presupuestar. Donde crece, por tanto, la financiación es fundamentalmente en el ámbito de la sanidad, la investigación biomédica, un 20%, en los servicios sociales y dependencia, un 38%, en educación, cultura y deporte, un 15%, o el sector productivo, un 22%. Y, paralelamente a estos datos, estamos trabajando en generar mejor eficiencia y en el control del gasto en el sector instrumental. Esto es una línea que nos tiene que permitir generar economías de escala que permitan aprovechar mejor los recursos públicos y generar ahorro, es decir, intentar mantener la autonomía de gestión, pero sin perder parte de la competitividad que tiene la licitación pública en Andalucía, como puede ser el tamaño del volumen de contrato que puede ejercer. Como saben, en las leyes de presupuesto se ha ido introduciendo mejoras medidas que permiten mejorar el control y la transparencia de los entes. Prueba de ello han sido la regulación de las transferencias de financiación, que luego podremos hablar un poco más tranquilamente de ella en otra comparecencia, los controles previos y posteriores por parte de la intervención, la obligación de las consejerías de elaborar planes de ajuste individualizados para cada una de las entidades instrumentales y también la presentación de cuentas consolidadas de todas las entidades, incluida la de participación indirecta de la Junta. Por tanto, señoría, diría que en los últimos años y también en el 2016
hemos intensificado las medidas de eficiencia y del control del gasto sin comprometer, y esto es importante, la calidad de los servicios públicos que se prestan. Junto a ello, se ha continuado el esfuerzo por racionalizar y optimizar nuestros entes, algo que no es nuevo, porque recordarán que Andalucía fue la primera comunidad en aprobar un plan de reestructuración del sector público instrumental. El resultado de este proceso de reestructuración, creo que lo conocen, en diferentes comisiones hemos tenido ocasión de informar de ello, pero el último informe, el publicado por el Ministerio de Hacienda en el marco del CORA del año 2016, de febrero 2016, pone de manifiesto algunos de los datos importantes. Según los datos del Ministerio, insisto, fuente estatal, la reducción neta de entes en la Junta ha sido de 148, lo que ha supuesto un 19% de la reducción de las comunidades autónomas y ha superado en 38 entes el objetivo que se había marcado la Junta de Andalucía. Esta disminución supone el 44% del inventario que elabora el Ministerio, muy superior a la media de las comunidades, que solo lo han reducido en el 38%. Y de acuerdo también con el informe estatal, el ahorro del conjunto de medidas del sector instrumental de Andalucía han supuesto en los últimos 5 años un total de 3.329 millones de euros, con una media anual de 665 millones de euros de ahorro. Insisto que son datos del propio Ministerio de Hacienda. Quisiera destacar que todo esto se ha conseguido con mantenimiento del empleo público y no siguiendo el camino de otras administraciones y, por tanto, con despido masivo de personas que trabajaban en este contexto. Yo diría, por tanto, que podemos hacer un balance positivo, que es el mejor estímulo para seguir mejorando y, por tanto, ir introduciendo paulatinamente nuevos elementos de gestión que permitan prestar una mayor y una mejor atención a la ciudadanía. Yo diría, señoría, que de nada sirve adelgazar el sector administrativo si nos quedamos parados y, por tanto, no avanzamos en la misma medida de un sector público ágil, que sea dinámico y que responda a los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Por eso, y también ha sido objeto de información en esta comisión, estamos trabajando en la Estrategia para la Gestión Pública Innovadora 2020, que va a incluir, evidentemente, al sector instrumental como parte del sistema de prestación de servicios públicos. Una estrategia, señoría, integral que va a englobar a toda la Administración de la Junta de Andalucía, pero que va a precisar de la implicación de los profesionales y de los propios ciudadanos. Lo que vamos a pretender es avanzar hacia un modelo de gestión innovadora, cercana, ágil y flexible, que sitúe en el centro de nuestras políticas al ciudadano y que sea evaluable, atendiendo a resultados y no solo por meros indicadores automáticos. Trabajaremos para adecuar la dimensión de los entes instrumentales a las necesidades actuales. Soy partidaria de no terminar fotos fijas, sino que esto sea una película en movimiento y, por tanto, haga que progresivamente vayamos siendo capaces, cuando sea necesario, de aglutinar y, cuando no lo sea, de especializar. Y, además, haremos frente a los retos futuros de crecimiento económico en Andalucía, que, como ustedes comprenderán, también establece un límite a la propia evolución. Estamos simplificando la cadena de mando, dotando de una regulación específica al personal directivo del sector público en el marco del EBEP, de manera que haya una homogeneidad entre todos los directivos que están en la totalidad de entes instrumentales, respetando, como no, su autonomía. Vamos a llevar a cabo, como decía, medidas de generación de economías de escala. El hecho de tener autonomía de compra no tiene por qué implicar el que no se puedan compartir recursos de forma horizontal entre los diferentes entes instrumentales y, como decía, vamos a intentar evaluar la gestión de estas entidades, los objetivos que alcanzan, los resultados que obtienen, a través de la evaluación de políticas públicas, en donde se incorporan, como no podría ser de otra manera. Por tanto, señorías, creo que vamos trabajando en una buena dirección y espero que los resultados futuros nos permitan seguir teniendo información transparente al alcance de todo aquel que quiera consultarla y logremos quitar o de alguna manera descontaminar al sector público instrumental de algunas veces prejuicios que se vierten sobre ello, porque, insisto, se está desarrollando un trabajo, yo diría que tremendamente útil, un trabajo desarrollado por, en definitiva, empleados públicos, que no por la condición de no ser funcionarios no tienen derechos y, por tanto, también la capacidad de recuperar alguno de ellos, pero todo bajo la perspectiva de la sostenibilidad,
de los servicios públicos y la garantía del mantenimiento del empleo público, que es una prioridad en esta comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Ahora sí, el señor Hernández tiene la palabra en nombre de Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera, por su comparecencia en el día de hoy en esta comisión. Sin duda, en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos compartimos su punto de vista respecto a la defensa de la provisión pública de los servicios públicos esenciales. Lo compartimos totalmente y además yo estoy convencido que la mayor parte de grupos parlamentarios presentes en esta Cámara también lo comparten. Pero precisamente por eso, por esa importancia de que los servicios públicos esenciales se provisionen, funcionen, por eso precisamente pensamos que deben funcionar correctamente, y la sensación de los ciudadanos en la calle, y no estoy hablando de la Administración andaluza, sino en general de los servicios públicos, es que la Administración no funciona, que existen muchos trámites burocráticos, que existen muchos impedimentos para desarrollar actividades, muchos papeleos, que existe mucha duplicidad entre distintas administraciones, que existen retrasos en pagos de servicios esenciales, que la Administración cobra recargos por impuestos y luego, cuando se retrasa en un pago, no paga recargos. Es decir, el ciudadano en general se siente desprotegido respecto a la Administración. Sufre además recortes en servicios básicos y tiene la sensación de que el sector instrumental no sufre esos recortes que sí sufre el ciudadano a pie de calle. Lo que es cierto es que esa es la sensación de los ciudadanos y que existe ya concretamente en Andalucía y en la Administración andaluza un conjunto de entes instrumentales, 284 concretamente, con un presupuesto de más de 12.000 millones de euros según la Cámara de Cuentas. Además, bueno, ya en el Pleno nuestro portavoz Juan Marín ya le exigió a la presidenta que ejerza la transparencia de la que presume el Gobierno andaluz. Y por eso incido en ese mensaje, en que los ciudadanos a pie de calle lo que demandan es transparencia y demandan que una Administración funcione y, como usted ha dicho, sea ágil y eficiente y participativa. Por tanto, pensamos que es necesario aportar esa transparencia para la tranquilidad del ciudadano y es necesario, respecto a los entes instrumentales, a los 284 entes instrumentales que existen dependientes de la Junta de Andalucía, pues es necesario conocer el objetivo, la función de cada uno de ellos, sus procesos internos, las competencias, las funciones que desarrollan, la interrelación que tienen con la consejería respectiva, sus procesos de selección de personal y sus procesos presupuestarios, la RPT, etcétera. Un montón de asuntos que ahora mismo el ciudadano, aunque se ha avanzado mucho, y ahí coincido con su apreciación, se ha avanzado mucho con el portal de transparencia, pero hace falta mucho más. Y el ciudadano a pie de calle lo está reclamando. Es necesario, además, pues eso, hacer esa pedagogía para la tranquilidad de la gente y reorganizar todos aquellos recursos públicos, todos aquellos entes instrumentales, pues que no funcionan o que son de dudosa utilidad. Es necesario, además, hablando también respecto a otras administraciones, corregir duplicidades, porque hay funciones que se desarrollan en muchos ámbitos de la Administración, en muchos niveles, mejor dicho, de la Administración, y no es muy lógico. Cuando estamos hablando de que los ciudadanos se tienen que apretar el cinturón, pues entendemos que la Administración también debe optimizar sus procesos para que no exista esta duplicidad. Nuestro único objetivo es que se resuelvan los problemas de los ciudadanos. Eso es lo único que queremos. Y para eso creemos que tiene que haber una Administración más eficiente y que se corrijan todos aquellos aspectos que son susceptibles de mejora. Es cierto también que se ha avanzado. En el presupuesto de 2016 se ha reducido el presupuesto de los entes instrumentales no sociales en más de un 6%, y entendemos que ese es el camino, porque no estamos en ningún momento hablando de que se dejen de proveer servicios públicos y que se garanticen servicios esenciales para los ciudadanos. Eso en ningún momento está dentro de las intenciones de nuestro grupo parlamentario. También, desgraciadamente, han existido formas de contratación
de personal y formas de gestión de muchos entes que han estado bajo sospecha y además que han producido enfrentamientos entre colectivos laborales que han trabajado en la administración pública. Y por tanto entendemos también que es necesario clarificar todos los procesos y que no existan estos enfrentamientos que al fin y al cabo lo que hace es producir ruido y producir ineficiencia. En definitiva, lo que nosotros demandamos es que se optimicen los recursos públicos, porque son recursos de todos y deben estar al servicio de los ciudadanos. La organización de los entes instrumentales entendemos que es un melón que hay que abrir y en cierta medida ya en el presupuesto 2016 se ha hecho y entendemos que se debe seguir avanzando en ese sentido y poner la administración, el total de la administración, al servicio de los ciudadanos. Esperamos, deseamos conocer pronto cuál es esta estrategia que ha comentado de gestión pública 2020 y ya, hacer nuestras aportaciones y valoraciones. Nada más. Muchas gracias por su comparecencia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernández. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Podemos, doña Begoña. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Respecto a este tema, mi grupo parlamentario hemos planteado en numerosas ocasiones, como usted sabe, nuestro interés por que se lleve a cabo una reestructuración del sector público instrumental, en concreto las agencias instrumentales. Entendíamos y entendemos que es necesaria una reorganización. Me ha alegrado escuchar la posición que usted ha mantenido, alegato en defensa de la Administración y de los servicios públicos de Andalucía. Y nos alegramos que se haya reducido un 11% la financiación presupuestaria de los entes instrumentales, pero ese descenso se produce desde 2011 en adelante, un año clave de recortes en todo el país, como todos sabemos. Es un dato engañoso y nos parece una cifra insuficiente. Hay otro tema que también nos inquieta. Su Gobierno anunció en 2013 la creación de una comisión de expertos independientes que tendrían que elaborar y presentar un informe sobre los costes de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales. Cerca de cumplirse el plazo, anunciaron que serían altos funcionarios los autores del informe y no expertos independientes. Con el adelanto de las elecciones en marzo del año pasado quedó en suspenso. ¿Hay voluntad de esquivar los controles? Nos preguntamos. Por otro lado, hemos de partir de la premisa de que los recursos humanos del sector público han estado sometidos a una importante presión externa en los últimos años, que tiene que ver con la crisis económica y con las políticas de austeridad, y a su vez también han estado sometidos a una importante presión interna por la creciente demanda de la ciudadanía de unos servicios de más calidad. Pero no se puede responsabilizar solamente a las y los funcionarios al servicio de la Junta de Andalucía. Las responsabilidades también atañen al personal de confianza política, a los altos cargos de designación, que son quienes adoptan las decisiones políticas en última instancia, así como a su personal eventual. Es necesario que estos entes no escapen al control que ha padecido el funcionariado de la Administración andaluza con los recortes de derechos, el adelgazamiento de los salarios y el aumento de las jornadas laborales. Hay países donde todos los cargos de designación, hasta el nivel de secretario de Estado, son seleccionados por vía de concurrencia competitiva y criterios técnicos, porque saben acerca de aquello sobre lo que han de tomar decisiones. Lamentablemente no es el caso de la Administración española y la Administración andaluza, en la que vemos como las mismas caras ocupan distintos sillones que significan grandes responsabilidades. Esta es una clarísima huida del derecho administrativo. Y no solo lo dice mi grupo parlamentario, sino que lo dicen los propios expertos que han estudiado de forma comparada nuestra realidad administrativa. Sin obviar, por supuesto, la externalización que debilita la función pública andaluza. En ocasiones nos instan a interpretar que es de gran utilidad, que permite trabajar en otras tareas más productivas. Cuando se externalizan servicios, el criterio a seguir debería ser el mismo, que resulte más económico y la calidad del trabajo sea igual o mejor, y más teniendo en cuenta que son servicios que pagamos todos y todas. Pero la realidad no es así, por lo que le formulo una pregunta, señora consejera. ¿A quién beneficia todo esto? Continuaré en mi segundo turno. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. Consejera, en primer lugar, ayer cuando estaba preparando la ponencia, aparecía en El País una noticia triste, que es que se anunciaba que desde el año 2011 se habían perdido 170.000 personas, 170.000 puestos de trabajo en la Administración pública. Y precisamente el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se felicitaba en unas palabras un tanto ambiguas de esa pérdida de empleo, de esa eficiencia malentendida. Quiero empezar agradeciéndole, como no voy a ser de otra manera, la
la atención a nuestra solicitud de comparecencia y su extensa y clara ponencia. Ya sabe que desde el inicio de esta legislatura, consejera, y también desde la anterior, el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha apoyado sus medidas en cuanto a la reorganización y a la organización de la función pública. Además, en esta misma legislatura no es la primera vez que interviene esta misma comisión, ni que tampoco lo hace en pleno, para informarnos de la estructura orgánica, presupuestaria y funcional de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. En la anterior comparecencia, nuestro portavoz parlamentario trató de dejar claro varios aspectos. En primer lugar, es conveniente aclarar que en Andalucía el sector instrumental forma parte de la estructura de prestación de servicios públicos, especialmente de aquellas áreas de actividad que requieren existencia de un ente especializado y con autonomía de gestión. Frente a las ya conocidas y comentadas por usted privatizaciones de la sanidad y la educación y el cierre absoluto también de la cartera de servicios sociales en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, Andalucía es el ejemplo contrario. En las comparecencias de la consejera en esta comisión y en el Pleno, ya lo han escuchado ustedes, compañeros parlamentarios y parlamentarias, se ha evidenciado que la mayor parte de los entes instrumentales tienen un marcado carácter social, lo acabo de decir, y que su finalidad está relacionada con los servicios públicos esenciales. Mientras que otros recortan, en Andalucía mantenemos estos servicios. El presupuesto para este año 2016 recoge que el 77,4% de la financiación presupuestaria de los entes instrumentales va dirigida de forma directa a los servicios públicos de carácter social, a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales y especialmente a la dependencia. Y el resto se dedica a sectores como la promoción económica, la cultura o el medio ambiente. Como saben, los entes instrumentales del desarrollo del estado del bienestar se ejecutan de diferentes formas, también se ejecutan a través de consorcios, en los que la Junta de Andalucía tiende la mano a los ayuntamientos y a las diputaciones para poder acercar a la ciudadanía de una manera mucho más directa, mucho más cercana, la dependencia y la sanidad. En estos días también hemos vuelto a escuchar cómo se hablaba de enchufismo hacia los profesionales. No es así. Todos estos servicios públicos se hacen con profesionales públicos competentes, con profesionales públicos muy competentes. Profesionales públicos no funcionarios hay en todas las administraciones y en todos los ayuntamientos. Aquí estamos representados partidos que han gobernado ya todas las comunidades, ciudades también de mayor y menor población, y no saldrá de nuestro grupo de ninguna manera la acusación de que estas personas son, como hemos escuchado desgraciadamente, grasa. Yo me pregunto a qué llamamos grasa. ¿Quién puede llamar grasa a un médico del Hospital de Alto Guadalquivir, por ejemplo? O a los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Atención a la Dependencia. ¿Son grasa también quienes trabajan en el 061 o en el 112? Un poco de coherencia. Ni los médicos, ni los agentes del medio ambiente, ni las matronas, ni los educadores sociales, ni los profesionales de atención a la dependencia son grasa. Son profesionales públicos en cuyas manos podemos ponernos sin ningún miedo. Lo importante, señora consejera, es el servicio que da, y es un servicio siempre de calidad. Más todavía, como ha anunciado la consejera, el sector instrumental de Andalucía es muy eficiente. Así lo demuestran los datos. La deuda de las empresas públicas de titularidad de la comunidad autónoma se sitúa en el 0,1% del Producto Interior Bruto, mientras que la media de las comunidades autónomas, del resto de comunidades autónomas, es del 0,4% del Producto Interior Bruto. Multiplica por 4, por tanto, la deuda. Y estos datos proceden, como ha dicho la consejera, del Banco de España y también de algunas agencias independientes. En términos absolutos, la deuda de las empresas públicas en Andalucía es de 121 millones de euros, lo que significa que se ha reducido un 9,7% en el último trimestre, frente a la reducción de otras comunidades, que se sitúa solo en el 2,2%. El Gobierno de la Junta de Andalucía está haciendo, señora consejera, un buen trabajo. Se ha mantenido el empleo, se han garantizado los servicios, se ha demostrado que la eficiencia es la base del mantenimiento de los entes instrumentales. Este es el camino, señora consejera. Presidente, como quiero guardar un poco de tiempo para una segunda intervención, aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, don David. Ya sabe usted que tiene usted trato preferente en esta comisión. A continuación tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, que como no está, y entiendo que la señora Begoña ya ha intervenido, tiene la palabra el portavoz del Grupo PP. Perdone la broma. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Yo la estaba escuchando atentamente y me retrotraía al 18 de febrero de este mismo año, porque parece ser que usted tiene una carpeta en su ordenador donde pone entes instrumentales y siempre dice lo mismo, y ahí radica uno de los problemas que tienen los propios entes instrumentales, que muchas veces, o la mayoría de las veces, no coincide lo que usted dice con lo que realmente está pasando. Y mire usted, nuestro grupo defendemos lo público, pero claro, entendemos también que la mejor defensa de lo público es hacer que lo público funcione y que funcione además bien. Y desgraciadamente la Junta de Andalucía, en su consejería y en el resto de consejerías, desgraciadamente, como le digo, está viviendo una auténtica epidemia de mala gestión.
Y la eficiencia, señora consejera, es la capacidad para cumplir adecuadamente una función, y desgraciadamente nuestro sector público instrumental debe ser eficiente, pero no lo es. Y además, desgraciadamente, y se lo repito, es muy extraño que lo que diga coincida alguna vez con lo que hace, y ahí es donde está uno de los principales problemas en este asunto. Y créame, de verdad, nos encantaría creerle, pero la realidad, desgraciadamente, siempre gana. La dimensión de los entes, simplificar la cadena de mando, generar economías de escala o implantar un sistema de evaluación de gestión son promesas recurrentes que se repiten como campanadas, pero que desgraciadamente nunca se resuelven. De hecho, ha aumentado usted un 16% los presupuestos de 2016 para altos cargos, y entendemos que no será para subirle el sueldo a estos cargos, sino que simplemente será porque los ha aumentado. Y ya se demostró en el pasado pleno que ni usted sabe muchas veces cuántos instrumentales hay, ni sabe quién trabaja, qué trabajo hacen, si están mano sobre mano en alguna consejería, si hay trabajadores fantasmas que existen, que cobran pero ni trabajan, ni les conocen en sus puestos de trabajo, y por tanto eso es lo que pasa, esa es la realidad que le digo que siempre gana. Y claro, el tema de los entes instrumentales siempre es un tema recurrente, el asunto de su reestructuración, su redimensión, la eficiencia del sector público, pero si la Junta hubiera cumplido sus promesas, pues hoy probablemente no estaríamos debatiendo este asunto aquí hoy de nuevo. Y yo le invito a que haga, y que todos hagamos siempre un ejercicio de reflexión, porque siempre hay que plantearse qué hace la Junta de Andalucía con los recursos que le da los ciudadanos andaluces, es decir, qué hace la Junta de Andalucía con el dinero de los andaluces. Y esta ordenación y esta redimensión fue una promesa electoral, una promesa de investidura de la propia presidenta, como ha recordado la portavoz de Podemos, en el año 2013, no ya en la 10ª legislatura, sino en el año 2013, y aquí pues seguimos esperando ese informe de los expertos, que ahora ya no es de los expertos, es decir, estamos esperando medidas para de una vez por todas ver la realidad de esta redimensión. ¿Y sabe lo que creemos? Ciertamente y sinceramente se lo digo, ¿qué es lo que realmente pasa? Pues que su partido tiene una resistencia natural a racionalizar o a dimensionar el sector público instrumental. Y tiene esa resistencia porque en este modelo revuelto siempre hay ganancia para su partido, y le digo bien para su partido, no para la Junta de Andalucía. Porque claro, para el PSOE este desorden de éxito es un éxito para el Partido Socialista, pero claro, desgraciadamente es un modelo de fracaso para Andalucía, y así lo demuestran además los datos socioeconómicos que vivimos. Mire usted, hace 3 años se prometió que se haría no ya la fusión, la reducción, el poner 2 nombres en uno, sino evaluar los objetivos, evaluar los resultados y controlar, porque no se controlaba, había que controlar porque no se controlaba. Y ahora, desgraciadamente, pues volvemos a escuchar lo mismo, con el mismo resultado, es decir, la nada. Entonces, yo creo que su estrategia es parecer que se hacen cosas para que todo siga exactamente igual. Y termino. El éxito, señora consejera, de una economía de éxito se basa en un sector privado eficiente y un sector público a la altura. Y en este caso el sector público instrumental no está a la altura. Y desgraciadamente es uno de los grandes ejemplos de la epidemia de mala gestión y de falta de eficiencia que vive la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. A continuación, para réplica, la señora consejera. Tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señor Hernández, yo creo que sinceramente ha habido una notable evolución del funcionamiento del sector público en Andalucía y concretamente del sector público instrumental, y no puedo compartir el comentario a propósito de que la ciudadanía en general piensa que los servicios públicos no funcionan. En aquellos servicios públicos que se hace de forma, digamos que periódica, una vez al año, y además desde hace muchos años, un estudio de opinión de cuál es la sensación, la satisfacción que tienen los ciudadanos con los servicios públicos, los resultados que se arrojan superan el notable alto. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a uno de los servicios que tiene un mayor dimensionamiento en la comunidad autónoma, como puede ser el servicio sanitario. Yo creo que hay una, como diríamos, una satisfacción bastante alta, directa, por parte de aquellos usuarios o aquellos ciudadanos que utilizan los servicios, con independencia de que hay una crisis de legitimidad en toda Europa y en todo el país de las instituciones democráticas, y si a lo que se refiere son a los comentarios que se pueden hacer de pasillo
con aquellos ciudadanos que opinan sobre el funcionamiento de las instituciones, incluido este Parlamento, cualquiera de las instituciones, sindicatos, partidos políticos, gobierno y resto de estructuras institucionales, pues probablemente la aproximación que haga no es justamente la de estar conforme con aquello que se provee desde la institución. Pero yo diría que es un problema mucho más amplio que el que tiene que ver con el funcionamiento de una administración concreta, sino que es un problema que tenemos que ser entre todos capaces de hacer pedagogía, y está más en relación con la crisis de valores que ha acompañado a la crisis económica, en donde efectivamente se puede poner en tela de juicio la legitimación democrática de algunas instituciones que pretenden, al menos, estar al servicio del interés general de los ciudadanos. Yo por eso creo que, siendo quizás alguna frase, ¿no?, que se pueda escuchar en determinados contextos, sí decirle que cuando de forma concreta se le pregunta a la gente sobre el funcionamiento de un servicio, normalmente los resultados que se arrojan son resultados buenos y son resultados muy similares en el conjunto de España. Yo creo, además, señor Hernández, que la transparencia tiene que contribuir a cambiar un poco ese subconsciente de que el funcionamiento de las instituciones democráticas no están al servicio de la gente o no están respondiendo a las necesidades de la gente. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía para intentar llevarlo. Más allá de esa consideración general sobre lo que usted comentaba, yo comparto que hay que corregir duplicidades que se puedan plantear en las administraciones. Sí, le puedo decir que discrepo de que esa corrección de duplicidades sea a costa de desmantelar aquello que está más cercano a los ciudadanos para proveerlo desde niveles de toma de responsabilidad superiores, y me estoy refiriendo a cuestiones relativas a la ley de la reforma local o a cuestiones relativas a los intentos que hace el Gobierno de España de vaciar de contenido a las comunidades autónomas a través de algunos de los sistemas que actualmente tenemos, como el FLA o como el mecanismo de pago a proveedores, que no solo es un auxilio económico, sino que lo que se pretende es firmar, y de hecho se hace, una serie de claudicaciones en relación con la autonomía, bajo el pretexto de que se va a plantear una gestión más eficiente, pero que ni creo en ella, creo en la gestión descentralizada, y de hecho los países que tienen servicios descentralizados son más eficientes que países y más, por tanto, más útiles para los ciudadanos que países que tienen sistemas menos centralizados, y le hago la comparativa de Francia con el resto de países. Y, por otra parte, me parece que hay que hacer un equilibrio fino entre evitar duplicidades, pero reconocer la especialización de aquellos entes que se crean para dar una respuesta específica a un problema concreto. O dicho de otra manera, tenemos que hacer una tarea bastante detallada de cuando aglutinamos, agrupamos, compramos conjuntamente, seleccionamos conjuntamente, no perder la esencia de lo que motiva la creación de una entidad que tiene que estar inspirada por el principio de que la especialización cercana al problema es la que justifica su razón de ser. Si no, no tendría sentido que hubiera ni siquiera entes instrumentales. Por tanto, seguiremos también en esa línea de ir hilando fino sobre estas cuestiones, con independencia de que los mecanismos de control generales y los mecanismos de eficiencia generales abarquen al conjunto de los sectores y al conjunto de los entornos. Hemos tenido ocasión de discutirlo de forma singularizada cuando debatimos los presupuestos de la comunidad autónoma. En breve estaremos en condiciones de volver a debatir presupuestos y, por tanto, veremos que una contradicción que planteemos que a veces nos suba, digamos, que la financiación de los entes instrumentales no sociales, si no le negamos a esos trabajadores la recuperación de los derechos a los que tienen por el simple hecho de ser empleados públicos, que tienen que subir, ¿no? No vamos a dejar a un ente instrumental, por poner un ejemplo extremo, solamente con sus trabajadores, porque no estamos por el despido de empleados públicos, sin capacidad de hacer más nada, porque no tienen ni siquiera para adquirir el bien que les posibilita el ejercicio de su tarea. Por tanto, yo creo que más allá del debate general hay que hacer un ejercicio fino en cada uno de estos entornos, porque es necesario dotarlos de funciones suficientes para que el trabajo sea un trabajo útil para el conjunto de la Administración autonómica. A portavoz de Podemos le diría que la legislación afecta a todos los empleados públicos, y esto significa que todos los criterios que se plantean en relación con recorte o en relación con recuperación de derechos
yo no diría solo en Andalucía, en el conjunto de España ha afectado a la totalidad de empleados públicos. Es decir, que cuando ha habido leyes que han obligado a la retirada del 5% salarial, a la retirada de paga extraordinaria, a la retirada de días de vacaciones, eso ha sido por igual en todas las administraciones, incluidos los entes públicos instrumentales, y, por tanto, también, señoría, ha sido en todos los empleados de todos los sectores públicos. Yo creo, no tengo el dato, pero creo que así ha sido para la totalidad de España, porque la legislación no daba duda a interpretar que le era de aplicación a todo el mundo. Yo discrepo con su señoría y con su grupo político en el planteamiento que hacen desde mi punto de vista tecnocrático del funcionamiento de la política. Yo discrepo. Lo he dicho en diferentes ocasiones. Yo creo que es bueno y sería importante que se pudiera llegar a un debate de hasta dónde se estratifica el aspecto técnico de la Administración, pero sin duda las administraciones tienen en sus legítimos representantes la dirección y la orientación. Y yo no creo que se sea más democrático, todo lo contrario, dejando las administraciones en poder técnico, que se sea más democrático cuando están orientadas por sus propios dirigentes. Ni siquiera creo que su formación política tenga este planteamiento. Yo le he escuchado en alguna ocasión y le he leído a su formación política que entienden que los directores generales tendrían que ser funcionarios. Claro, esto significaría que de forma legítima y democrática una persona de un oficio, pongamos el caso de un electricista o un fontanero, ¿por qué no tiene capacidad de llevar a cabo una dirección general? Yo, claro, que creo en que la democracia consiste en que los ciudadanos eligen de forma libre sus representantes y, por tanto, yo no considero que las direcciones generales tengan que estar ocupadas por funcionarios públicos, y lo digo desde una consejería, la mía y las que he ocupado anteriormente, en donde la gran mayoría de los directores generales han sido personas funcionarias, pero porque el entorno, ¿no?, en donde estábamos trabajando requería de un personal especializado, en ese caso. Pero hay otras consejerías o hay otros entornos en donde no necesariamente para orientar la política de medio ambiente es necesario que sea un técnico. Probablemente haya personas del sector social, y ustedes abogan porque los colectivos del sector social participen en el diseño y en el desarrollo de las políticas, que lo puedan hacer incluso mejor que los trabajadores públicos. Yo soy trabajadora pública, lo digo siempre, porque y soy funcionaria, o sea, lo digo siempre, porque me parece importante que quitemos ese sesgo, y porque me parece importante que no hagamos una demonización de lo político. Sí, cuando se hacen planteamientos, los niveles de dirección de la Administración estén ocupados por personal técnico, es lo mismo que decir que pensamos, incluso aquellas fuerzas políticas que intentan promover, entre las que me encuentro, una regeneración democrática, parece que es porque pensamos que desde la política no puede venir nada bueno. Claro, yo eso es que no lo puedo compartir, pero no porque yo me dedique a esta actividad, que es una actividad circunstancial, sino porque creo, sinceramente, que las personas, la gran mayoría de las personas que se presentan ante unas elecciones o que se designan por parte de esos legítimos representantes políticos, están respondiendo a unos valores que inspiran aquello que el pueblo mayoritariamente ha defendido, ¿no? Si no, claro, de alguna manera lo que estamos haciendo es empoderando a los niveles técnicos por encima de los niveles políticos. Y eso, en un entorno democrático, yo creo que requiere de un diálogo y de un debate importante. Ahora, si usted lo que me quiere decir es que sería bueno que en los entornos técnicos, en los niveles en donde entre todos podemos ponernos de acuerdo, que en el caso de Andalucía todos los puestos de libre designación tienen que ser ocupados por personal funcionario. Es decir, no hay posibilidad de que esos puestos se provean por alguien distinto de un personal funcionario, un propio subdirector, que tiene la Administración pública una capacidad notable de orientación y de diseño de las políticas. Podemos ponernos de acuerdo en la dimensión de esos sectores o hasta dónde tienen que abarcar. Pero yo sí creo que hay un nivel político legítimo, democrático, que tenemos que defender y que además entre todos tenemos que hacer pedagogía cara afuera.
me parece importante, porque si no, esta crisis económica va a representar y va a seguir consolidando una crisis de legitimación democrática que al final nos va a traer, pues probablemente, consecuencias no deseadas para ninguna fuerza política de las que nos encontramos aquí, porque normalmente responden a totalitarismos que no son deseables, espero que por parte de nadie. Y yo comparto, señoría, lo que usted decía de que la externalización hay que limitarla a aquellos entornos en donde realmente la especialización del servicio y la eficiencia que puedan aportar tiene un valor añadido sobre otra cuestión. Yo soy una firme convencida de eso y creo que tenemos una administración muy racional en este sentido. No hay una externalización excesiva de ningún servicio, evidentemente no de los esenciales, lo que no significa que lo que esté externalizando sea importante. Cuando hablamos de servicio esencial, estamos hablando de aquel que justifica su existencia, y eso significa esencial. Y, por tanto, no creo que sea en relación con que sean servicios esenciales y, por otra parte, me parece que es un nivel en sistemas sanitarios, en sistemas educativos, que es donde más puede preocupar la externalización, concertación de servicios públicos. Andalucía, creo, si no me equivoco, conjuntamente con Extremadura, se encuentra a la cabeza de la provisión directa pública. Y, además, sabe usted, por mis funciones anteriores, que he tenido ocasión de expresarlo en muchísimas ocasiones, que creo que la provisión pública es más eficiente, por regla general. No me estoy refiriendo a un entorno concreto que se pueda externalizar, pero, en regla general, hablando de sistemas, los sistemas educativos y sanitarios de provisión pública tienen mejores resultados y son más eficientes que otro tipo de sistemas. Y creo que esto nos separa de algunas formaciones políticas que creen o que entienden legítimamente que la provisión privada tiene instrumentos que permiten mejorar la calidad o que permiten. Bien, yo no lo comparto y creo que los estudios avalan la cuestión contraria. No obstante, siempre este es un debate, desde mi punto de vista, apasionante, saber calcular bien el dimensionamiento de una administración y, por tanto, tener la capacidad de dar con la tecla. Y esto significa que hay que tener continua revisión. Y en la continua revisión nos encontramos de ver si efectivamente se responde o no. Pero dicho eso, y también ya me dirijo al portavoz del Partido Popular, dicho esto, nosotros como Administración Pública hemos tomado una decisión. Puede discrepar de la que ustedes toman como formación política en otros lugares donde gobiernan. Nosotros hemos optado por preservar el empleo público. Y yo, permítame que le diga, señoría, sin acritud, que le escucho en muchas ocasiones al Partido Popular que dice una cosa y la contraria. O sea, ¿ustedes creen que hay que despedir empleados públicos del sector público instrumental? Porque si la respuesta es no, tienen ustedes que tener la curiosidad de ir a ver qué supone, en términos económicos, el dimensionamiento de la plantilla sobre el sector público instrumental. Y le hago una segunda pregunta. ¿Usted cree que los empleados del sector público instrumental tienen que recuperar derechos? Porque si la respuesta es sí, entonces, evidentemente, habrá que incrementar las partidas presupuestarias que financian los gastos de personal. Lo que no se puede hacer una cosa es la contraria. Y la tercera pregunta. ¿Usted cree que es eficiente un sector público instrumental que solo tiene personas y que no tiene capacidad de hacer su tarea porque no puede contratar aquello imprescindible para su desarrollo? Imagino que la respuesta tendrá que ser que no. Entonces, yo creo que tenemos ya que alejarnos de este discurso pesimista a propósito del dimensionamiento. Ahora le voy a dar datos, porque sabe que me gusta ofrecer datos del sector público instrumental y, además, señoría, con una cantinela, permíteme que le diga que no se resiste con la realidad. Usted habla que si incremento de los salarios de los altos cargos. Mire usted, señoría, cuando usted quiera, y además lo hemos hecho en muchos periodos, ponemos en relación el cobro de los altos cargos de la Junta de Andalucía, de la presidenta de la Junta de Andalucía, que es el límite de las retribuciones del resto de altos cargos, con el resto de los altos cargos de las comunidades donde ustedes gobiernan. Porque si lo hacemos, usted podrá comprobar que es la presidenta que menos gana y no es la presidenta menos importante de Andalucía, digo yo. Por territorio, por dimensión, por volumen de ciudadanos. Y, sin embargo, ustedes hacen aquí un discurso que no se sostiene en los lugares donde gobiernan, donde a veces incrementan los salarios públicos. Y sabe usted que, en este sentido, y con reflexión intelectualmente honesta, le digo, yo no creo que las personas que trabajen al servicio de la Administración Pública tengan que cobrar unas cantidades, ¿cómo le diría?, no
suficientes para el ejercicio de sus funciones en relación con el trabajo que ocupaban anteriormente. Ahora mismo, muchísimo, la mayoría de colectivos del Grupo A de la Junta de Andalucía cobran más que los propios altos cargos. Puede parecer mejor o puede parecer peor, pero nosotros tampoco podemos ir en una dinámica de que los buenos funcionarios, la gente que tiene una responsabilidad demostrada en el tiempo, cuando llega a un puesto de alto cargo, además de no cobrar lo que venía cobrando en una tarea previa, tenga que estar sujeto aquí a permanentemente una sospecha, una necesidad de intentar empañar la imagen, de difamar. Es que yo no comparto esta estrategia que está siguiendo el Partido Popular, porque ustedes no están haciendo ningún bien al interés democrático de Andalucía. Y si lo que ustedes piensan es que de esa manera perjudican al Partido Socialista, me parece que se equivocan, señoría. Yo no le voy a consentir en esta sala, en la parte que a mi palabra le toca, que usted diga y hable de que el Partido Socialista se beneficia de no sé qué. ¿Ustedes, señoría? ¿Ustedes que son los únicos que en este país están en los tribunales por financiación ilegal del Partido Popular? ¿Usted va a hablar de que el Partido Socialista se beneficia? No, claro. Es que si usted quiere entrar en ese terreno, entramos. Yo prefiero hablar de la administración pública y prefiero hablarlo con sensatez, con honradez, con honestidad, pero es que usted me dice aquí unas cosas que yo no puedo pasar por alto porque queda la constancia en el libro de sesiones y, por tanto, si usted conoce de algún caso en donde una organización política, la que sea, se beneficia ilícitamente de algo, tiene usted que ir a los tribunales, porque le puedo asegurar que los tribunales entenderán del caso y terminarán, que es a quien le corresponde, terminarán delimitando el alcance de las responsabilidades. Pero yo le diría, señoría, al menos los diputados que se han incorporado recientemente a esta Cámara, salgan ustedes permanentemente de esa estrategia que para nada le ha servido al Partido Popular de estar permanentemente intentando emponzoñar la vida política y, en concreto, la labor que se hace por parte del Gobierno y por parte del Parlamento. De verdad que se lo digo sinceramente, porque no creo que este sea el nivel de debate que requiere un tema como el que nos traemos entre manos y, por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando con sus aportaciones o sin ellas, vamos a seguir trabajando en esta dirección. Pero yo diría que intentemos, al menos, ni demonizar a los empleados públicos de los entes instrumentales y, si no, sean ustedes valientes, señoría. Y si ustedes tienen una propuesta de que se despida a un grupo de trabajadores, díganlo. Díganlo. Digan ustedes, miren ustedes, yo creo que los trabajadores de este ente, no quiero ni decir un ente, váyase que se genera alarma, de este ente o de este otro, creemos que se tienen que ir a su casa. Perfecto. Díganlo y nosotros podremos entrar a discutirlo. Lo que ustedes no pueden decir es que cuando hay colectivos que pretenden incorporarse a la administración pública se ponen delante de las pancartas, y algunos casos recientes hemos tenido con las UTES del ETE, con los promotores, con los mentas, que están entrando por sentencia judicial, como no puede ser de otra manera, porque su sistema de acceso fue desde el ámbito privado, y para entrar o entran por un sistema de mérito-capacidad o entran por una sentencia judicial, no se pueden ustedes poner delante de las pancartas y luego venir aquí a este Parlamento a decir que hay muchos trabajadores empleados públicos en los entes instrumentales o a que tenemos que bajar la financiación de los entes instrumentales. Pues tendremos que decirle que se vayan turnando a ver qué le toca cobrar, porque claro, con las propuestas que parece que ustedes hacen, no se plantea. Entonces, yo hago un llamamiento a que este sea un debate tranquilo, un debate sereno que nos permita realmente dar algún dato. Y en mi segunda intervención, si le parece, le daré algún dato de cómo se comporta Andalucía en relación con las comunidades donde ustedes gobiernan. Se lo digo porque si quiere usted ir revisándose. Gracias. Tercera, perdón. Muchas gracias, señora consejera. Bien, al tratarse de una comparecencia agrupada, ahora tiene la palabra el señor Hernández, como portavoz del Grupo Ciudadanos, en su turno de réplica por última vez. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, gracias por sus explicaciones. Solo comentarle, voy a ser muy breve, solo comentarle que nosotros no nos basamos en ningún momento en comentarios de pasillo. Precisamente cuando hablamos de algo es por experiencias reales. Y podemos tener también una sensación personal, que puedo tenerla o no, pero estamos hablando de experiencias reales que nos llegan continuamente. Por ejemplo, tengo el caso de unos emprendedores sevillanos que a la hora de desarrollar un proyecto turístico de turismo rural en un municipio de la provincia de Málaga,
pues se encuentran con años y años y años de retrasos para permisos concretos en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Estamos hablando de 8 años para hacer un pozo, 12 años para sacar agua de un río. Yo sé que es un caso muy concreto, pero nos llegan muchos casos de este tipo, y precisamente lo que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hacemos es lo que usted dice, hilar fino y ir a casos concretos. No nos dejamos llevar por prejuicios respecto a la Administración, pero que entendemos que hay mucho que trabajar para que la Administración esté realmente al servicio de los ciudadanos y al fin y al cabo al servicio del empleo, que es lo que nos debe, es el objetivo que debemos perseguir en todo momento. Y desgraciadamente nos llegan muchos casos como estos, y entendemos que en este caso concreto, por ejemplo, es dominio público hidráulico, donde hay solo un funcionario en la provincia de Málaga y existe unos retrasos en la Administración, cuando existe también unos entes instrumentales que pueden realizar esa labor, en este caso la agencia Amaya en fin, que lo que entendemos es que hay mucho que hacer para poner la Administración al servicio de los ciudadanos y hacer que funcionen cada uno de los engranajes para que los ciudadanos se sientan realmente orgullosos, haya una transparencia y todo funcione bien. No es lo único que planteamos, no nos dejamos llevar por comentarios sin un juicio previo y sin una consideración y una meditación previa. Nos basamos en experiencias reales a la hora de transmitirle esta necesidad. Así que nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. A continuación tiene la palabra la representante del Grupo de doña Begoña Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo en primer lugar quiero dejar de manifiesto que nunca deja de sorprenderme escuchar al PP defendiendo lo público. Realmente curioso. Al margen de eso, también decir respecto a la intervención del portavoz del Partido Socialista que, bueno, tampoco creo que en Andalucía tengamos una situación como para que ni el Partido Socialista ni siquiera los andaluces y las andaluzas nos podamos dar golpes en el pecho por la gestión que se está haciendo. Creo que hay muchas cosas que mejorar, y hay que saber reconocer los errores y hacer una autocrítica para poder mejorar esas cosas. Comparto con la consejera, por supuesto, esto es un debate de muchísimo calado y de fondo, y porque es un debate así, es interesantísimo que estemos aquí todos hablando y contrastando nuestras opiniones y nuestros distintos posicionamientos políticos, que, como usted ha dicho, son absolutamente legítimos. A mí sí me gustaría dejar de manifiesto que en ningún caso en mi intervención, por si ha podido malinterpretarse, se pone en duda la profesionalidad de las personas que están al cargo de los puestos hoy en día. Ha habido un comentario por parte del portavoz de Ciudadanos que, desde luego, me ha parecido una barbaridad. Yo no estoy poniendo, aquí nuestro grupo parlamentario no está poniendo en duda la profesionalidad, pero también es cierto que vemos la cantidad de conflictos que hay generados en la Junta de Andalucía con determinados colectivos. Y entiendo que esos conflictos tienen una raíz, hay una raíz en ese problema. Nosotros, como usted bien ha dicho, a pesar de que no lo comparta, nosotros siempre hemos apostado en nuestro grupo parlamentario por la eliminación de los altos cargos y porque los que accedan a determinados puestos lo hagan a través de los méritos de igualdad, o sea, a través de los criterios de mérito, igualdad y capacidad. ¿Por qué? Pues se lo voy a explicar porque creo que, como es un debate muy interesante, está bien que pongamos encima de la mesa los motivos. En ningún caso el motivo que lleva a Podemos a tener ese posicionamiento es que un electricista o un fontanero no pueda ocupar un cargo así, señora consejera. En ningún caso. Para eso están los criterios de igualdad, capacidad y mérito, para que accedan en condiciones de igualdad a un puesto de trabajo y compitan con el resto de los compañeros. Usted es funcionaria, lo ha dicho, yo soy funcionaria. ¿No? Un acceso libre al que se puede presentar cualquiera si cumple los requisitos profesionales que se exige en la correspondiente convocatoria, pero no es una cuestión de hacer aquí, no sé, me parece incluso demagogo ese comentario. Claro que puede hacer un electricista o un fontanero, por supuesto que sí. En cuanto a lo que ha dicho del tema de es que somos tecnócratas, no somos tecnócratas. Lo que pasa es que nosotros hacemos una defensa real de la función pública, y la función pública nace no para estar en manos del gobierno de turno, sino para que los funcionarios gestionen la administración pública independientemente del partido que esté gobernando en ese momento. Porque precisamente pensamos
y en esto quiero ser bastante firme, que probablemente el hecho de que se haya dejado en manos de personas profesionales, que no me cabe la menor duda que sean profesionales, pero que se haya dejado en manos de personas la gestión de la Administración ha sido lo que ha provocado la demonización de la política de la que usted hablaba. Porque si nosotros tenemos un personal ajeno a la formación política que gobierne de turno, siempre va a ser independiente y neutral a la hora de hacer su trabajo. Precisamente, a lo mejor eso es lo que ha llevado a que la sensación de la ciudadanía sea que los políticos no funcionan y que las instituciones estén en el peligro, que ha comentado usted, de deslegitimación. Empoderar a los poderes técnicos por encima de los políticos no es cuestión de empoderar a los poderes técnicos, es cuestión de que hay personas que están preparadas para desarrollar determinadas funciones y lo demuestran en un sistema competitivo de libre concurrencia. Es que no hay nada de malo en eso, sino todo lo contrario. Pero dejemos la administración pública al margen de la política. ¿Por qué? Porque tiene que ser una administración neutral. Porque los servicios públicos esenciales de la ciudadanía los tenemos que cubrir, los tenemos que atender independientemente de la formación política a la que pertenezcamos. Existe una gran tradición en esta tierra de uso de los puestos de trabajo del sector público como recompensa política, y usted lo sabe, señora consejera. Respecto a la reforma y a la reestructuración, la Junta de Andalucía tiene uno de los mayores porcentajes en puestos de libre designación, y existe una inflación de puestos designados directamente por cargos políticos, que no se someten, como le decía antes, de forma contrastada a un concurso meritorio. Y, por otra parte, la Administración paralela, ese conjunto de organismos, agencias, empresas públicas, fundaciones y entes de dudosa calificación, ha protagonizado una huida del derecho administrativo y sus garantías, que ha provocado muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Sí, señora consejera. En la última década, además, la Junta ha fomentado progresivamente la externalización y la subcontratación. No me diga que no es así, que lo ha dicho, y eso dificulta la gestión pública coherente y eficaz y controlada que pedimos. Mediante esta práctica se han contratado a trabajadores y trabajadoras no vinculados a la función pública para realizar trabajos propios de funcionarios o empleados laborales de la Administración, empleados, por otra parte, en condiciones precarias en muchas ocasiones o con conflictos abiertos con la Junta. Antes usted me hablaba de la legislación. La legislación, claro, pero yo cuando me reúno con los colectivos nos dicen, bueno, a nosotros nos aplican según les interese. O sea, si nos tienen que aplicar un recorte, nos aplican el EB, y si nos tienen que meter la mano por otro lado, nos aplican el Estatuto de los Trabajadores. Eso no puede ser. El descontrol que hay en la Junta de Andalucía no puede ser. Promotores de empleo, trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, el colectivo Menta, los Alpes. Es necesario un control y un seguimiento, señora consejera. Adelantó que la ley del empleado público debía incorporar también a los trabajadores de entes instrumentales. ¿Qué pasará con las contratas y las subcontratas que ofrecen servicios externos? Le ha preguntado al portavoz del Partido Popular que qué es lo que quieren, que sea franco, que si quieren despedir a personal. Desde luego está claro y sobra por parte de Podemos Andalucía que digamos que nosotros no queremos despedir a nadie. A nadie, absolutamente a nadie, pero hay que hacer las cosas bien, señora consejera. Y esos empleados y empleadas también merecen garantías porque en el fondo también están ofreciendo, como usted decía, trabajo al sector público. Ha dado unos datos diciendo que la valoración de la ciudadanía, poco más que es estupenda. Según los datos del EGOPE y el CIS, la confianza de la ciudadanía andaluza en el Gobierno de la Junta es de 3,9 sobre 10. Y en cuanto a la valoración de la gestión del Gobierno de la Junta, ha habido momentos recientes en los que para 6 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas andaluces era mala o muy mala. ¿Notable alto? No, notable alto no, señora consejera. Creemos que ello está directamente relacionado con la realidad de un sistema sustentado en parte por esos cargos de libre designación. El camino, desde luego, que proponemos es garantizar la neutralidad técnica con el fin de mejorar la función pública de la Administración de la Junta, representar los intereses de la mayoría social y no el interés particular de los partidos que sustentan gobierno. Y cuando digo esto hablo de transparencia, hablo de neutralidad, de profesionalidad, de separación de poderes entre la Administración y lo político, de la necesidad de desarrollar medidas para generar confianza en la ciudadanía hacia su Administración, no hacia su partido político, que eso ya tendrán oportunidad de decirlo en las urnas. Creemos que ese es el camino y estamos dispuestos a compartir tareas con el grupo para actuar y con los grupos para actuar en este sentido y, por supuesto, muchísimas gracias por este debate que no deja de enriquecer y no deja de hacernos aprender a todos y a todas los unos de los otros. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Begoña. A continuación tiene la palabra el portavoz don David Moscoso del Grupo Socialista. Muchas gracias de nuevo, presidente. Consejera, nosotros vamos a tratar de ser coherentes, lo digo con sinceridad.
A veces uno recuerda cuando estaba en el instituto dando clase que le decía a los alumnos, a las alumnas, que dudasen prácticamente de todo, ¿no?, en la asignatura de filosofía. Yo trato de aplicármelo y habitualmente dudo de casi todo lo que yo digo y de casi todo lo que preparo, especialmente cuando en una ponencia como la de hoy tenemos tantos datos. Pero a veces, escuchando la posición de otras personas, uno se ubica en el sitio en el que tiene que estar. Y desde luego, escuchando la intervención del señor García de Longoria, me vengo a mi sitio. Me vengo a mi sitio porque, si dudase de que mi espacio no es el que ocupo, pues trataría de prestarle atención también a lo que ha dicho la señora Begoña. No podemos despedir, ni queremos despedir a nadie. ¿Cómo lo hacen? Poniendo en cuestión el trabajo y la función de los trabajadores y las trabajadoras públicas. Yo me quedo de verdad realmente asombrado. Y lo digo esto porque frente al desmantelamiento de los servicios públicos que se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas, especialmente en aquellas en las que ha gobernado el PP, el compromiso del Gobierno socialista es claro, es muy claro, tal y como ha explicado hace ya un momento la consejera. Así, en Andalucía, también lo ha dicho ella, el proceso de racionalización del sector público instrumental ha hecho que se reduzcan 148 entes instrumentales, según los datos que ha trasladado el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que supongo, señor Longoria, que todos nos podemos fiar, ¿verdad? Nos podemos fiar porque dice que ha superado en 38 el compromiso inicial que tenía la Junta de Andalucía. El compromiso inicial, como he dicho, era de 110 entes. Todo ello, como hemos visto, manteniendo el empleo público, gracias a las medidas de ahorro, de reducción de gasto operativo no vinculado a la prestación de servicios públicos y mediante el impulso de la economía a escala. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se comprometió en el discurso de investidura precisamente a seguir mejorando la eficiencia del sector público y del sector instrumental. Está claro que lo está realizando. Consejera, en esta misma línea, tal y como anunció usted, se va a poner en marcha la Estrategia de Gestión Pública Innovadora 2020, que incluirá al sector instrumental como parte del sistema de prestación de servicios públicos. Una estrategia innovadora que se llevará a cabo con la participación de los y las trabajadoras públicos, con el objetivo de conseguir una administración pública y un sector público más innovador, más cercano, más ágil, mucho más flexible, basado en la evaluación y en un modelo que sitúe precisamente a la ciudadanía en el centro de la gestión. Señora consejera, este es el camino y desde luego en este camino va a encontrar siempre al Grupo Socialista a su lado. Muchas gracias. Muchas gracias, don David, por sus alusiones y reflexiones a Descartes. Tiene la palabra la señora consejera para cerrar el debate. Bueno, yo, de todas maneras, voy a dar algún dato, ¿no? Voy a dar algún dato para completar lo que le decía antes, en donde terminó su intervención diciendo que nuestro dimensionamiento del sector público instrumental era superior a otras comunidades autónomas, y me interesa que en esta comisión se manejen, se conozcan los datos, insisto, que no los publicamos nosotros, que se publican por parte del Ministerio. Y no sé si usted sabe que Andalucía es una de las comunidades con menor gasto no financiero per cápita en 3.084 frente a 3.663, o que el conjunto de comunidades tiene un gasto superior, entre ellas las de Madrid, Castilla-León, Galicia, Baleares. Y en la dimensión del sector público instrumental, fíjese el dato, en Andalucía hay 10 entes instrumentales por cada millón de habitantes, la media de las comunidades autónomas es del doble, 21 entes por cada millón de habitantes. No le voy a explicar, pero lo tiene usted a su disposición, el volumen de otras comunidades donde ustedes tradicionalmente han gobernado, Comunidad de Galicia, Comunidad de Madrid o otras comunidades en las que durante mucho tiempo han gobernado. Y la deuda, además, de las empresas públicas es inferior en Andalucía al resto del Estado. Nosotros tenemos una media del 0,1% del endeudamiento relativo al PIB frente al 0,4%, y estos son datos del Banco de España. Por tanto, no son datos que nos inventemos. Permite afirmar que comparativamente, que es como hay que hacer en cuestiones numéricas estas cuestiones, nosotros tenemos un dimensionamiento menor. ¿Significa que funcione mejor? No, significa que es menor. Por tanto, cuando se hacen alusiones a la macroestructura de entes instrumentales o al supradimensionamiento, no se sostiene, señor García, después con los datos que podamos tener. A usted le podrá parecer que todavía sigue siendo insuficiente. Claro, esto es como el que dice apúntese y, por tanto, anótese la tarea que tienen pendiente, donde gobiernan, si es que eso es lo que creen, de quitar los entes instrumentales que tienen que quitar. En relación con el señor Hernández, decirle que yo también comparto. La burocracia
evidentemente no puede ser una cuestión que no esté sujeta a la revisión continua. Y es una tarea permanente del Gobierno andaluz intentar eliminar trabas burocráticas, fundamentalmente en el entorno que usted dice de facilitar el emprendimiento o facilitar la tarea al sector productivo. Probablemente en ese terreno los controles y las garantías sobre el impacto medioambiental, el impacto en materia de salud, el impacto urbanístico, tienen unos estudios muy técnicos que hacen que se dilaten los procesos de licencia y los procedimientos de autorización. Pero también recuerda usted que aprobamos un decreto por el que se eliminaban trabas burocráticas, que espero que cuando pase un tiempo suficiente para poder verlo haya dado su fruto. Pero dicho esto, los casos concretos que usted refiere seguramente se deben a algo. No es normal que en una administración, si hay un expediente que ha tardado 10 años, es porque tiene un problema. Pero un problema me refiero al caso concreto. No obstante, encantado de poder ver en lo concreto qué pasa con esas peculiaridades, porque no son representativas de lo que ocurre en la mayoría y, por tanto, deberán ser, bueno, pues, digamos que casos que se apartan de la curva de Gauss que habitualmente establece el funcionamiento de la Administración. Pero es una tarea en la que seguiremos. Yo, señora Gutiérrez, comparto la profesionalidad de la que usted hacía referencia y me parece importante. Lo que yo sí creo es que tenemos que distinguir claramente en el funcionamiento de una Administración qué parte es función pública y qué parte no. Porque cuando usted habla de la Administración, parecería que la Administración es la función pública. No, no, no. La Administración tiene una parte que es su gran grueso, que está compuesta por profesionales, con independencia de quien la dirija, y que tienen unos sistemas de acceso y unos sistemas de evaluación y de valoración, que no tienen nada que ver con la parte política, pero el funcionamiento global de un gobierno no está solamente compuesto por la parte de función pública. Entonces, yo no sé si es un problema de nomenclatura o realmente está detrás de lo que ustedes proponen. Es decir, por ejemplo, ustedes proponen que un director general sea un director general seleccionado por mérito y capacidad e igualdad en un concurso público. O sea, ustedes llevan en el programa electoral en el que concurren a las elecciones, le pongo un caso, que los secretarios de Estado se elijan por concurso, mérito y capacidad entre los funcionarios, porque yo le digo sinceramente, he intentado bucear y no lo encuentro. Entonces, ¿a qué se refieren ustedes cuando hablan de que hay un nivel técnico? ¿A dónde reservan el nivel político? Si esta es la pregunta. Porque si nos ponemos de acuerdo en qué parte abarca el nivel técnico y qué parte abarca el nivel político, yo creo que podremos llegar a puntos de encuentro. O sea, ¿ustedes piensan que un director general de un ministerio tiene que ser elegido entre los funcionarios? Que es a lo que yo me refería anteriormente. ¿Ustedes piensan que el director general de la política medioambiental tiene que ser un funcionario? ¿Puede ser un ecologista? Digo, por ponerle un ejemplo. Porque yo no sé, cuando nos escondemos detrás de palabras grandes, ¿a qué se están refiriendo? Yo comparto que los niveles 30 de la Administración tienen que ser funcionarios, lo son. En la Administración autonómica lo son. ¿Y dónde no están el nivel de funcionario como requisito para acceso? Que no significa que los que estemos ahí no lo seamos, pero requisito para acceso. En directores generales, ¿y ustedes qué plantean? No, los directores generales también están elegidos entre los funcionarios, y yo les digo, yo eso no lo comparto. Porque creo que el nivel de director general es un nivel político. Y, por tanto, el diseño, la orientación de esas políticas corresponde legítimamente a esos niveles. ¿Hasta dónde alcanza el nivel de legitimación democrática? Esa es la pregunta. Donde se ponga esa raya, a partir de ahí se podrá empezar la discusión. Pero, le insisto, ¿significaría que para ustedes los secretarios de Estado hay que elegirlo entre los funcionarios por un concurso de mérito? Porque yo no lo encuentro en su programa y probablemente no es lo que proponen. Entonces yo me pierdo un poco en esa separación. Lo que tengo claro es que hay una parte de dimensionamiento político, que será la que se determine, y una parte de dimensionamiento técnico. Podremos discutir si una tiene que ser de esta manera u otra de esta manera, pero el nivel político, creo, señoría, que tiene la capacidad y la obligación de dirigir en relación con los valores y con el programa con el que se ha presentado cara a los ciudadanos. Y la política, claro que tiene que ser diferente en función de quién gana o no gana unas elecciones. Y no puede estar residida en el nivel técnico. Y yo creo que, por lo menos aquellos partidos que somos progresistas, esto debemos de coincidirlo.
Porque eso lo puedo entender en otro tipo de formaciones que se declaran apolíticas, que habitualmente apolíticos ya sabemos qué es lo que significa. Pero en esto estamos de acuerdo que hay capacidad de transformación de la sociedad desde las instituciones. Pues si hay capacidad de transformación de la sociedad, tendremos que determinar en qué nivel se coloca el nivel político y el resto tendrá que ser la función pública. Pero este debate de confusión de ambos sectores a mí no me gusta, pero no me gusta porque me parece que es importante preservar ambas. También la primera, también el nivel político, porque claro, si no, ¿para qué nos presentamos a las elecciones? Para eso somos estados tecnocráticos, que da igual quien gobierne o no gobierne, sino que siguen una directriz que iría siempre en la misma dirección y, por tanto, carecería de sentido la política. A eso me refiero. Ahora, si de lo que hablamos son de irregularidades, de disfuncionalidades, de condena absoluta a todas las disfuncionalidades. Pero sí me parece que este debate de hasta dónde abarca el dimensionamiento técnico y hasta dónde llega el político, en algún momento deberíamos de abordarlo de una manera importante y clara, y luego el debate permanente, que lo comentábamos el presidente y yo aquí sottovoce, en relación con las potestades públicas, que es siempre el que está encima de la cabeza. ¿La totalidad de las tareas de la Administración son potestades públicas? A mí me parece legítimo que alguien lo diga, pero si entendemos que no, que la totalidad de lo que desarrolla una Administración es potestades públicas, vamos a algún debate que hemos tenido en pleno a propósito de hilar fino, porque claro, ¿qué es lo que no es potestad pública? Porque, cogido con alfileres, hay algunas organizaciones sindicales que piensan que todo el mundo que tiene que trabajar al servicio de la Administración tiene que ser funcionario de Administración General. Yo no lo comparto. Yo pienso que los entes instrumentales tienen una tarea por su especialización. Pero bueno, es un debate, como digo, que seguiremos teniendo para no prolongar una comisión que ya de por sí es larga. Muchas gracias, señora consejera. Me van a permitir una rectificación en el acta por el interviniente por el Grupo Socialista, don Daniel Campo, el vicepresidente de la comisión. Y dicho